Saludos chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Preservador. Y para este capítulo vamos a hablar algo que ya habíamos estado pensando en hablar de nuevo, porque esto fue hablado en el simposio de los protos varios años atrás, y estamos refiriéndonos a la matriz ciónica, a los portales protos y cómo se relacionan entre sí, y sobre todo de dónde sale la energía para alimentar todo esto. Este capítulo es un capítulo nivel 3, Kate Lowell, debido a que varias estructuras y funcionamientos de estas tecnologías no están confirmados, pero están basadas en observaciones que hice a los juegos, a las cinemáticas más que nada, y algunos que otra cómic y novela. Así que sin más preámbulos, empezamos. Siguiendo la costumbre de siempre, invitarlos a unirse como Patreons de El Preservador, ya que con el aporte monetario de mis Patreons cada vez puedo generar más contenido mensual. Por lo mismo, agradecer a todos mis Patreons, los que me apoyan desde el principio, los que me apoyan desde hace un mes, a todos, muchas gracias. Y un agradecimiento especial a mis Patreons más God, mis generales, el Arconte Crepuscular Calzaris, el General Bokurox y a mis almirantes, el primer ascendiente Ferandar que subió de nivel, el con nombre clave Cóndor y el sempiterno almirante Tomicro. A todos ustedes, muchísimas gracias. Si no puedes ser Patreon, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte. Matriz ciónica. Para empezar a hablar de la matriz ciónica Protoss, tenemos que comenzar por la base tecnológica de esta, y estos son los cristales Kairadin. Los cristales Kairadin fueron creados por los Xel'Naga y esparcidos por muchos mundos de la Vía Láctea, y por lo tanto no pertenecen a nuestra dimensión y tienen un carácter de construcción pseudo-orgánico, por lo tanto podrían estar vivos. Los cristales son capaces de almacenar una gran cantidad de energía ciónica. Además, resuenan en la misma frecuencia que las ondas ciónicas Protoss, por lo que puede haber libre transferencia de energía ciónica entre un cristal Kaidarin y un Protoss, estimulando las habilidades ciónicas de este último. Los cristales Kaidarin eran particularmente útiles para los Xel'Naga porque podían configurarlos a nivel molecular, dándoles diferentes funciones. De ahí salen los cristales Cassia, Argus, Urag o Kalis. Los cristales también sirven para almacenar información, crear computadores e incluso crear inteligencias artificiales dentro de estos. Cuando un cristal Kaidarin está completamente cargado, levita de forma ingrávida, dándole este particular aspecto a las tecnologías Protoss. Eventualmente, el poder psiónico Protoss, en conjunción a los cristales Kaidarin, genera el Kala, siendo Kaz quien une a todas las tribus Protoss en esta red psiónico-empática, terminando así con el Eón del conflicto. Luego los Protoss se dieron cuenta que con un poquito de ayuda tecnológica podían usar los cristales Kaidarin para crear una red energética basada en su poder psiónico. El cristal Kaidarin solo recibiría energías psiónicas de los Protoss y no almacenaría otro tipo de energía, lo cual me parece extraño. Y es que tengo algunas observaciones para poder afirmar que la matriz psiónica no se alimenta solamente del exceso de energía de la población Protoss. Recordemos que en StarCraft Evolution se nos explica que los Protoss se alimentan como superconductores, usan la energía circundante, radiación, calor, luz, electromagnetismo, etc., para alimentarse. El exceso de energía sería transformado en energía psiónica por la fisiología Protoss y luego almacenada en los cristales Kaidarin, por lo tanto en la matriz psiónica. Sin embargo, los cristales Kaidarin al parecer también tendrían esta característica de superconducción por sí solos, ya que en la misión Tejiendo la Red del episodio 6 en Brood War, Durán crea una sobrecarga en los pilones de Talématros.
Se desconoce cómo Durán hizo esto, y lo extraño que parece que Kerrigan no encontrara sospechoso que un Terran supiese de cómo funciona la matriz psiónica, pero debió hacerlo de forma física sin usar sus poderes de Xel'Naga, ya que él no está presente en cada clúster de pilones al mismo tiempo. Otro dato importante que nos da esta misión es que grandes concentraciones de cristales Kaidarin crean un campo electromagnético lo suficientemente poderoso como para desorientar a los Zerg aéreos. Ojo, no es un campo psiónico, es un campo electromagnético. Por lo que podríamos prácticamente confirmar que los cristales Kaidarin trabajan con todo tipo de energía, no solamente psiónica, por lo que también tendrían la característica de superconducción, reforzando así aún más la matriz psiónica. La matriz psiónica fue creada en la colonia de Endion en el 500 a.C. y reemplazó al solario como fuente de energía básica Protoss. La base de la matriz psiónica es el pilón, que básicamente es un cristal Kaidarin gigante rodeado por un cinturón de sensores y antenas que permiten al cristal compartir su energía con los pilones circundantes. Se desconoce cuál es el rango máximo en el cual un pilón puede transmitir energía a otro pilón, pero se puede estimar en varios, si no cientos de kilómetros. Por ejemplo, en una partida normal de StarCraft, si ponemos un pilón en cada punta del mapa, esa podría considerarse la distancia máxima. Al parecer, dicha distancia límite sería demasiado extensa y simplemente sería obviada en la jugabilidad. Sin embargo, los pilones sí tienen un límite de distancia con el que pueden compartir energía con otro pilón, debido a que no pueden compartir energía con pilones ubicados en otros planetas. Para poder solucionar esto y poder compartir una red psiónica entre varios planetas, los Protoss crearon el Nexo. Un nexo actúa como una conexión planetaria a la matriz psiónica galáctica y puede redistribuir la energía de los pilones que estén en la superficie de un planeta. El nexo no es piramidal porque sí. Lo más probable es que Blizzard se haya basado en esa forma debido a las teorías de los conspiranoicos esotéricos que dicen que las pirámides de los pueblos antiguos tienen esa forma porque son un nexo de energías, es decir, concentran la energía circundante en la punta de la pirámide. Por lo mismo, el nombre de la estructura Protoss también es Nexo y actúa de la misma manera. Además de hacer la conexión a la matriz psiónica, recolecta energía circundante con mucha más eficacia de lo que lo hace un pilón, debido a su enorme forma piramidal, juntando la energía en su punta, en donde hay un cristal Kaidarin. Básicamente tiene un pilón en la punta, el cual se conecta con los otros pilones cercanos y reparte la energía. No mucho tiempo después, el Nexo se convirtió además en el centro de las operaciones mineras Protoss, por lo que servía a un triple propósito: recolectar energía, recolectar minerales y gas, y conectar al planeta a la matriz psiónica. Ahora, ¿para qué sirve esta energía? La energía de la matriz psiónica se usa básicamente para alimentar toda la tecnología Protoss, salvo contadas excepciones. Estructuras, maquinaria, armamento y escudos se alimentan de la matriz. Los mismos Protoss, al verse escasos de energía para consumir como sustento, pueden extraer también energía de la matriz psiónica como alimento, debido a la resonancia que tienen con los cristales Kaidarin. Por eso es que usan pequeños cristales Kaidarin en su armadura, para tener pequeñas reservas de energía, y por lo mismo los pilones no solo generan campos de energía, sino que también aumentan el límite poblacional en la jugabilidad, ya que literalmente alimentan a los Protoss a nivel fisiológico. Ahora que tenemos todo esto comprendido, es momento de desbancar ciertas cosas de la jugabilidad que, siguiendo la lógica del lore, serían falsas. Estas cosas son: el Nexo no tiene campo de energía. Falso. Todo apunta a que el Nexo sí debería tener su propio campo de energía, pero claro, el que el Nexo tuviese su propio campo de energía haría que los Protoss estuviesen demasiado rotos. Una explicación de canon que se le podría dar a la ausencia de un campo de energía es que el cristal Kaidarin que está en la punta del Nexo no tiene adosados los instrumentos que usualmente tiene un pilón y por lo tanto no puede generar un campo de energía. Aunque si esto es cierto, igual queda la duda de por qué los Protoss no lo hicieron. Las estructuras necesitan un campo de energía para transposicionarse. Falso.
Es cierto que las estructuras necesitan un campo de energía para ser alimentadas, pero al parecer la energía para el agujero de gusano que transposiciona la estructura no sería extraída de la matriz iónica. Esto debido a que de partida, nexo y pilones no necesitan campo de energía para ser transposicionados. Y en segundo lugar, el asimilador. El asimilador funciona con el mismo gas vespeno como fuente de energía, no necesita de la matriz iónica, pero ¿no necesitaría la matriz para transposicionarse? Exacto, no la necesita, ninguna estructura la necesita. Es más, en el manual de StarCraft 1 se nos dice que el gas vespeno es el necesario para generar los agujeros de gusano que transposicionan estructuras y unidades. Por lo tanto, no es necesaria la matriz. Cuando destruyes un pilón alimentando una transposición, esta no se interrumpe. Todo apunta a que lo canónicamente correcto sería que una estructura podría transposicionarse en cualquier lado y quedaría sin energía hasta poner un pilón cerca. Pero claro, en la jugabilidad esto sería desastroso. Imagínense transposicionar al mismo tiempo un portal y el pilón que lo alimentará. Los proxies serían una pesadilla. Los pilones aún funcionan sin un nexo. Relativo. En la jugabilidad, si un jugador proto se queda sin nexos, los pilones siguen funcionando. Esto podría ser puesto en tela de juicio, ya que la energía propia de los pilones sin estar conectados a la matriz iónica galáctica podría ser insuficiente para alimentar estructuras y unidades de combate. Así que en la jugabilidad, los pilones deberían quedar sin energía hasta que se construya otro nexo. Portales protos. Para poder hablar de portales protos, tenemos tres tipos de portales. Tenemos el portal de infantería y el portal estelar. Y claro, tenemos el complejo de robótica. Aunque siempre he tenido dudas sobre el complejo de robótica. Ya vamos a hablar de eso. Portal o acceso. Los portales o accesos protos fueron hechos a través de ingeniería inversa de los portales de transposición que los Xel'Naga dejaron en numerosos mundos bajo su dominio, entre ellos Ayur y Shakuras. En términos simples, los protos estudiaron la tecnología de estos portales y a partir de ello pudieron fabricar sus propios portales. La forma específica en la que crean el conducto de transposición es incierta y no se confirma con detalles ni en los manuales ni en el Field Manual. A lo más se puede deducir que el cristal Kaydarin que está en medio del portal es el responsable de establecer la conexión. Sin embargo, la naturaleza de esta conexión es desconocida. Blizzard se llena mucho la boca hablando de Warp aquí, Warp allá, como si pudiese explicar con Warp todo lo que es la tecnología Protoss. Habla de Warp cuando tengo que hacer una fisura en un portal normal, y también habla del Warp Gate, que es el portal de transposición que puede mandar unidades a cualquier punto de la matriz iónica. Entonces, ¿cuál es Warp y cuál no es Warp? Para poder entender esto, vamos a tener que hablar primero de lo que es usualmente el Warp en la ciencia ficción. El Warp, o curvatura, deformación, distorsión, en sus varias traducciones, es como la palabra lo dice, curvar o deformar el espacio. Esto usualmente se logra por una burbuja de distorsión como los motores Warp o un agujero de gusano. En el fenómeno del agujero de gusano, o también llamado en su forma teórica el puente Einstein-Rosen, es un puente entre dos puntos del espacio alejados entre sí, que se hacen coexistir en el mismo punto, doblando el espacio para poder unir forzosamente estos dos puntos. Estoy seguro que más de alguna vez han visto este esquema en donde el mundo tridimensional es simplificado a un área bidimensional para poder comprender el fenómeno. Podemos ver cómo el espacio es curvado para crear el agujero de gusano. Los agujeros de gusano sirven para acortar tramos a años luz de distancia, así viajando técnicamente más rápido que la luz. Se vería algo como esto. El problema es que teóricamente los agujeros de gusano son ínfimos, así que si querés pasar materia, tendría que ser a escala microscópica. Para solucionar esto, usualmente se transforma la materia de energía, se pasa a través del agujero de gusano y luego se rearma al otro lado.
Al parecer, el agujero de gusano creado por los protos tiene unas dimensiones considerables, pero aún así estaría lejos de poder transportar una estructura de forma física. Por lo tanto, sería necesaria una transformación de materia-energía para compactar la estructura, pasarla a través del agujero de gusano y rearmarla del otro lado. Sin embargo, una conexión creada por un acceso tendría otra naturaleza, ya que el guerrero pasaría físicamente a través de la conexión sin convertirse en energía. No hay datos duros de que esto sea así, pero me puedo basar en las observaciones hechas al portal estelar. Portal estelar. Tanto en el manual de StarCraft 1 como en el Film Manual se habla de que el portal estelar es una versión más grande del acceso, más energía, conexiones más grandes, fácil. Ahora viene la parte interesante, ya que en 2 cinemáticas y un cómic podemos ver que el portal estelar crea un agujero, se puede ver del otro lado el espacio y la nave cruza de forma física. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que la conexión es totalmente física y con un agujero lo suficientemente grande como para que pase una nave capital completa. Esto calzaría con la descripción del portal estelar, que dice que es un portal más grande para transposicionar unidades más grandes, ya que si fuese un agujero de gusano como el de las estructuras, esto no sería necesario, a lo más mantener el agujero de gusano abierto más tiempo, pero el tamaño sería el mismo porque al final pasa como energía. Por otro lado, siendo un puente físico entre ambos extremos, conexiones más grandes sí tienen sentido, ya que hacer un puente con un diámetro más grande requeriría más energía. Pero dudo que esta tecnología sea un agujero de gusano normal. Y digo la palabra normal porque probablemente el agujero de gusano que usan los protos para transposicionar las estructuras sea un agujero natural, un fenómeno natural en el universo de StarCraft, como los agujeros de gusano que teóricamente se podrían encontrar en el espacio, solamente que los protos lo tomaron y lo recrean artificialmente. A diferencia de un agujero de gusano natural, en los portales tenemos una pieza de tecnología presente en ambos extremos de la conexión que la estabiliza y la mantiene. Por lo que puede que sea una especie de agujero de gusano aumentado gracias al anclaje proporcionado por los portales estelares. Y si las fuentes nos dicen que el portal estelar es solamente una versión más grande del acceso, podemos deducir que el acceso se vería de la misma forma al hacer conexión. Algo así. Hay que tener en cuenta de que la transposición del acceso puede que no sea canónica, debido al caso del portal estelar y su transposición canónica que podemos ver en las cinemáticas. Por lo tanto, podríamos inferir de que el caso del acceso es similar. Complejo de robótica. El complejo de robótica no creo que sea un portal de transposición, si bien dice transposicionando, y esto fue simplificado para que todos los edificios protos transposicionen. Recordemos que en StarCraft 1 el nexo y el complejo de robótica construían in situ, decían construyendo, es decir que las sondas, las lanzaderas, los reavers y los observadores eran construidos por el nexo y el complejo de robótica respectivamente. Yo creo que este cambio se hizo más para poder adaptarse a los esports y no tanto como un cambio de lore. Además, el complejo de robótica más parece crear la maquinaria a partir de energía, como la forja estelar de la lanza de Adun que se ve en Legacy of the Void. Sí, es cierto, tiene un pseudo portal en forma de anillo en el centro y puede que transposicione las unidades de forma vertical. Pero aún así no tiene sentido toda la holografía que proyecta la estructura, casi como si estuviese accediendo a los planos de construcción. Pedí la opinión de esto a varios suscriptores durante un CMC y la mayoría estuvo de acuerdo con que el complejo de robótica construía o al menos ensambla las unidades robóticas en destino, siendo las piezas o construidas a partir de energía o traídas a través de transposición, probablemente a través del acceso y luego ensambladas en lugar. Esto tendría sentido para robots grandes como el Coloso, que sería demasiado costoso abrir un puente físico para hacer pasar una unidad tan grande. Además, unidades como el Inmortal necesitan un componente biológico, que es el Protoss lisiado, probablemente transposicionado a través del acceso y luego integrado en un Inmortal en el complejo de robótica, lo cual refuerza la teoría de que el complejo construye in situ. En el manual de StarCraft 1 dice que manufactura.
El Field Manual dice que la versión de StarCraft 2 transposiciona y es respaldado por la definición de la skin. Pero en la wiki de StarCraft sale que también manufactura. Al final, esta es otra de las inconsistencias de Blizzard, por lo que tendremos que hacer lo que Blizzard siempre hace y decir que ambas son correctas en cierta medida. Puede que la solución más certera sea que el complejo de robótica transposiciona las piezas de los autómatas y luego las ensambla en locación. Pero ya transposicionando algo, aunque sean piezas, podemos decir que el complejo sí es un tipo de portal y ya podemos empezar a hablar de los portales de transposición. Portales de transposición. De partida, decir que la traducción, al menos en español latino, es incorrecta. Warpgate debería traducirse así como portal de distorsión o portal de curvatura. Esto debido a que al parecer usa un agujero de gusano normal en vez de los puentes físicos anclados que usan los portales clásicos. En StarCraft 1 se traduce bien, el Xel'Naga Warpgate se traduce bien en portal de distorsión Xel'Naga, y no sé si en el español de España ibérico actual, si alguien me puede confirmar eso en los comentarios, estaría genial. Pero para evitar errores vamos a usar el término Warpgate, su nombre original en inglés, para denominar este portal en particular a partir de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como dejamos establecido hace algunos minutos, los portales normales crean un puente físico entre dos lugares que los guerreros y naves cruzan. Por otro lado, los Warpgate, como se ve en la jugabilidad, usan un agujero de gusano natural para transposicionar unidades, es decir, las convierten en energía para luego convertirlas en materia una vez más en el lugar de destino. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que puede cambiar con esto? Verán, antes del Warpgate Protoss, los portales normales funcionaban totalmente independiente a la matriz iónica, solamente extrayendo la energía necesaria de esta. Pero cuando crearon los Warpgate, a algún forjafase se le debe haber ocurrido: bueno, si estamos transposicionando a nuestro guerrero en forma de energía, ¿por qué no aprovechamos mientras está convertido en energía y lo mandamos a través de la matriz iónica, rematerializándolo cerca de cualquier pilón que queramos, tal como una estructura? Y así nacieron los Warpgate, convirtiendo a sus pasajeros en energía, tal cual lo hacen los portales de distorsión Xel'Naga, para poder transportar las unidades a cualquier campo de energía de pilón. Dicho sea de paso, el prisma de transposición también usa esta tecnología. Convierte las unidades en energía para almacenarlas y luego las devuelve a rearmar al descargarlas en terreno. Y sí, el nombre también está mal traducido, debería ser prisma de distorsión. La pregunta más obvia, entonces, vendría siendo por qué esta tecnología no se ocupó antes. Lo más probable es que mandar organismos vivos a través de un agujero de gusano natural hubiese sido un proceso peligroso y demasiado experimental en la Primera Gran Guerra, por lo que fue descartado. Varios años después, cuando los protos tuvieron un mejor entendimiento del portal Warp Xel'Naga original, pudieron garantizar la seguridad de este tipo de conexiones. Esto también explica por qué la lanzadera Protoss transporta a sus pasajeros de forma física y luego evoluciona al prisma de distorsión que los transporta en forma de energía. En conclusión, la matriz iónica, a través de los cristales Kaydarin, absorbe energía tanto del entorno como de los protos. La matriz se interconecta a través de los nexos, los cuales reparten esta energía a través de los pilones. Esta energía sirve tanto como para alimentar fisiológicamente a los protos, como para energizar sus tecnologías. Una de estas tecnologías es el portal, que usa un puente físico entre dos portales anclados. No fue hasta después que avanzaron tecnológicamente y tuvieron un mejor entendimiento del portal de distorsión Xel'Naga que pudieron crear el portal de distorsión Protoss. Esta es la cumbre de la tecnología Protoss, mezclando su tecnología de portales con la tecnología de la matriz iónica y así poder transposicionar guerreros directamente en terreno. Además, como vemos en la jugabilidad, tienen un buffer de energía en donde se almacena el guerrero convertido en energía y se transposiciona en batalla de ser necesario para luego rellenar el buffer con otro guerrero que viene en camino. Así, a los protos nunca les faltará un guerrero en combate. Y antes de terminar, agradecer aquí a mi amiga La Loa, que fue mi camarógrafa para este capítulo. Síganla en sus redes, tienes Twitch, ¿cierto? Así es, pueden seguirme como Loba Yeah. Aquí va a estar saliendo acá abajito. ¿Y qué estás streameando ahora? Estoy streameando los días miércoles y los días viernes los mejores juegos de horror. Por ahora estoy con The Last of Us 2. Bueno, buenísimo. Así que no se lo pierdan.
No se pierdan a la loa y no se pierdan tampoco el próximo capítulo del Preservador. Soy Gamruf y nos vemos para la próxima. Yeah.